Buenos días muchachos, yo Santiago Castro, junto a mis compañeros Juan David Gómez y David Díaz, les vamos a explicar el primer laboratorio de física sobre teoría de errores. Objetivos. Aplicar los métodos de tratamiento de errores como parte fundamental del análisis de datos experimentales. Reconocer los diferentes tipos de errores que se pueden presentar durante una práctica de laboratorio y las fuentes que los generan. Aprender a utilizar correctamente aparatos de longitud como el cronómetro y el PDRI. Conocer y aplicar los fundamentos de propagación de errores. Materiales. Tenemos el PDRI, o también conocido vernier, con una incertidumbre de 0,005 milímetros. El cronómetro, con una incertidumbre de 0,01 segundo. La regla con una incertidumbre de 0,1 centímetro. Medir es comparar una magnitud desconocida con una magnitud conocida o patrón. El PDRI consta de una escala principal que mide unidades y milímetros. También consta de una reglilla ubicada en la parte izquierda llamada nonio. Esta reglilla tiene 10 divisiones marcadas de 0 a 10. Para medir con el PDRI tenemos que deslizarnos por la regla hasta que las pinzas encajen perfectamente con el objeto que deseamos medir. ¿Cómo sabemos la medida? Primero nos ubicamos en el 0 de la reglilla de nonio con respecto a la escala principal. Como podemos ver, en la escala principal marca 14. Este valor es el que va antes de la coma decimal. Para los decimales tenemos que buscar una división que encaje perfectamente en la escala principal y en la reglilla de nonio. Como podemos ver, es 2.5, y de 0 a 2.5 tenemos 5 divisiones. Estas 5 divisiones tenemos que multiplicarlas por 0,05 milímetros, que es la incertidumbre del aparato, lo que nos dará 0,25 milímetros. Este valor es el que va después de la coma, que serían las decimales. Gracias por su atención. Yo los dejo con mi compañero Juan David Gómez. Muchas gracias, compañero Santiago. Listo. Entonces continuamos ya con la explicación. Tenemos estos datos que se presentan en este momento, de los cuales para sacar la masa usamos una balanza analítica que tenía una incertidumbre de 0.01 gramos. Prácticamente eso. Después, para sacar el diámetro, usamos el PDRI, un aparatico, lo mostraré por acá, que tiene una incertidumbre de 0.005 centímetros. Después sacamos otro diámetro con regla, que la regla tiene una incertidumbre de 0.1 centímetros. Esto fue para tomar la masa y diámetro, para después sacar el volumen y la densidad de los
de las piquis, de las canicas. Para sacar volumen usamos cierta fórmula que se mostrará por acá. Para sacar la densidad usamos también unas fórmulas que también se mostrarán. Y bueno, la canica grande nos dio 66.54 gramos, más o menos 0.01 gramos. Tuvo un diámetro de 2.54 centímetros, más o menos 0.005 centímetros con el pie de rey. La canica pequeña tuvo una masa de 44.96 gramos, más o menos 0.01 gramos, y un diámetro de 2.225 centímetros, más o menos 0.005 centímetros. Vale, la incertidumbre es el valor mínimo que toman los instrumentos de medición que usamos en este laboratorio. Después tomamos el tiempo de caída de un tubo desde 1 metro de altura con un cronómetro, que el cronómetro tiene una incertidumbre de 0.01 segundos. Y la regla tenía una incertidumbre de 0.1 centímetros. Listo. El primer tiempo que nos dio en la caída fue de 0.49 segundos. El segundo fue 0.54 segundos. El tercero 0.41 segundos. Cuarto 0.56 segundos. Y el quinto 0.42 segundos. Y el sexto 0.51 segundos. Todos estos tiempos tienen la incertidumbre de 0.01 segundos y la incertidumbre del error humano, en el que tú te demoras en darle play y pausa al cronómetro, es de 0.22 segundos. Teniendo en cuenta esto, ya podemos entonces sacar el volumen, el promedio, y saber cuál fue la precisión y exactitud de estas medidas que tomamos. Para eso los dejaré con mi compañero David Díaz. Por favor, David, continúa. Gracias, compañero Juan David. Pues ahora proseguimos viendo el análisis de los errores. Como bien decía mi compañero, pues vamos a calcular la masa y el diámetro de unas piquis, una grande y una pequeña, y pues así hallaremos su volumen para posteriormente hallar su densidad. Pero pues no se puede hallar de la manera convencional, por así decirlo. Se necesitan utilizar ciertas fórmulas que son las que van a hacer que el error se propague. Ya sabemos que el error siempre va a aumentar. Y pues son las siguientes. Estas fórmulas son las que vamos a usar cuando un error, una medida con una incertidumbre, se eleva a una n potencia. Pues la fórmula es esta: la medida como la magnitud de la medida elevada a la potencia más o menos lo normal por el valor absoluto del exponente por la magnitud de la medida a la n-1, se le quita 1 al exponente, por el valor de la incertidumbre. Esa es una que vamos a usar para hallar los volúmenes de las canicas. Esta la vamos a utilizar para hallar densidad. Obviamente densidad es masa sobre volumen, entonces vamos a utilizar esta, x más o menos delta de x. Todos los deltas son las incertidumbres de las medidas, sobre y más o menos delta de y. Y esta sería la fórmula: x sobre y, o sea, x y y son el valor de cada medida, más o menos, x sobre y por delta de x sobre y más delta de x sobre x más delta de y sobre y. Y esta es la última que vamos a utilizar, que es de una sumatoria de medidas con incertidumbre, y la usaremos para hallar el promedio de unos datos en tiempo, en segundos, que calcularon mis compañeros al dejar caer un objeto, y pues hallándoles el promedio se va a determinar qué tan precisos son los datos, qué tanta cercanía hay entre ellos. Entonces, la canica grande, primeramente pues acá tenemos los datos. Las masas se calculó en un solo instrumento de mediación. Sin embargo, el diámetro sí que se calculó en dos. Se calculó con un pie de rey
y el resultado fue 2,54 centímetros, con incertidumbre más o menos 0,03 centímetros. Y la otra fue con la regla, que da como 2,7 centímetros, no es tan preciso, y pues su incertidumbre más o menos 0,1 centímetros. Entonces, pues obviamente el radio, la fórmula del volumen de una esfera, como lo es una canica, es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces necesitamos hallar el radio, pero pues al tener ya el diámetro es muy sencillo hallarlo. 2,54 más o menos la incertidumbre del pi de Rey dividido 2. Y acá tenemos que nos da 1,27 más o menos 0,005 centímetros de incertidumbre. Y acá está el volumen, la fórmula clásica del volumen de una esfera. Y aquí es cuando reemplazamos y utilizamos esta fórmula, porque como podemos ver tenemos la medición, más o menos la incertidumbre, elevada a una n potencia, en este caso es 3. Entonces aquí podemos ver la aplicación de la misma. N a la x, pues el valor de la medida al exponente, más o menos el valor absoluto del exponente, que es 3, por 1,27 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es la magnitud de la medida a la n-1, 3 menos 1, 2, por la incertidumbre. Entonces, acá ya tenemos 2,05 más o menos, pues 1,27 al cuadrado da esto. Y pues, bueno, hay que tener en cuenta que todos estos cálculos se están utilizando con cifras significativas. Por eso los resultados de esta multiplicación nos dan 0,02, así. ¿Por qué? Pues porque esto tiene una cifra significativa y esto también. Pues si bien recordarán, a la hora de multiplicar con cifras significativas se deja el número de cifras del menor factor. Bueno, luego se multiplica esto que nos dio por pues 4 pitercios, se multiplica esto por 4 pitercios y esto por 4 pitercios y nos da esto. Como se puede notar, la incertidumbre aumentó. Antes estaba en 0,005 y ahora está en 0,08. Y pues este sería el volumen de la esfera grande y pues ya vamos a proceder a hacer la densidad. Entonces, ya habiendo calculado el volumen, se va a calcular la densidad de la canica grande. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, acá disponemos los datos en la fórmula. 66,54 más o menos, 0,01 gramo, 8,6 más o menos, 0,08 centímetros cúbicos. Eso fue lo que nos dio del volumen que acabamos de sacar. Entonces, como tenemos esto, hay dos medidas con sus respectivas incertidumbres dividiéndose, vamos a proceder a utilizar esta ecuación como ya lo teníamos previsto. Entonces, aquí podemos ver, organizar los datos de la manera en la que se puso. Los deltas son las incertidumbres, X y Y son las magnitudes de cada medida. Entonces, pues al dividir esto, se da 0,7, que tiene sus respectivos resultados acá. Y pues al final vemos que esta es la densidad de la canica grande. Gramos sobre centímetro cúbico. Importante poner la medida. Y pues acá la incertidumbre aumentó 0,09. Y ahora vamos a proceder a calcular con la piqui pequeña su volumen y su densidad. Ahora vamos a disponernos a calcular tanto el volumen como la densidad de la canica pequeña. Entonces vamos a ver los datos. La masa es de 44,96 gramos, más o menos, 0,01 gramo de incertidumbre. El diámetro 2,225, hasta la incertidumbre del pie de Rey. Y pues con la regla podemos ver que no es tan preciso, obviamente, como esto, porque pues con esta incertidumbre esto puede medir valores más pequeños. Entonces, con la fórmula del volumen ya sabemos que es esta misma de acá, porque la magnitud de la medida y el valor de la incertidumbre se elevan a una n potencia, en este caso es 3. Bueno, la solución de las operaciones aquí puestas acá, y pues podemos ver que esta es nuestro volumen para la canica pequeña. Entonces, ahora la densidad está dada por lo mismo, masa sobre volumen,
44,96 más o menos 0,01 gramos sobre 5,776 más o menos 0,08 gramos centímetros cúbicos. Bueno, entonces ya sabemos que esta es la ecuación para estas divisiones con magnitudes de medida e incertidumbres. Y pues esto es la densidad de la piqui pequeña. Ahora, por último, vamos a calcular qué tan precisos fueron los valores calculados por mis compañeros en cuanto a el tiempo que demora un objeto en caer desde su altura. Ahora, finalmente vamos a concretar qué tan precisos fueron estos datos de tiempo. Estos fueron los datos sacados por mis compañeros: 0.49 segundos, 0.54, 0.49, 0.56, 0.51 y 0.42. Y pues se supone que para hallar la precisión se halla un promedio, y pues es así. Se suman los datos, se dividen entre el número de datos hallados, que son 6, pero en este caso hay que recordar que estamos hablando de medidas y de instrumentos de medición, porque esto se midió con un cronómetro. Y pues al tener esto en cuenta debemos tener una incertidumbre. Y pues un cronómetro lo normal que puede medir es 0,01 segundos, pero el cronómetro no se activa solo, no se activa y se desactiva solo. Eso lo hace la acción del hombre, la acción de los experimentadores. Por lo que más o menos el aproximado sería de 0.22 segundos. Esa sería la incertidumbre de todos estos datos, más o menos 0.22 segundos, la incertidumbre de todos estos datos. Por lo que al tener ahora sí magnitudes de medida con incertidumbre, vamos a proceder a hacer esto: x más o menos delta de x más y más o menos delta de y. Acá lo único que cambia son las magnitudes, porque la incertidumbre va a ser la misma en todos. Por lo que vamos a sumar esto, sí, perfecto, y lo vamos a dividir. Entonces es la sumatoria de todo esto con multiplicado 6 veces la incertidumbre, porque pues claro, 0.22 más 0.22, así 6 veces, sería 6 por 0.22, 0,49 más 0,54 más, y así hasta llegar al 0,42 más obviamente 6 veces la incertidumbre. Y todo sobre 6. Todo sobre 6. Entonces al final podemos ver, si hacemos los cálculos, que dividido 6 ya todo nos daría 0,50 el promedio, más o menos 1,32 segundos. Entonces, como era de esperarse, podemos ver que la incertidumbre aumentó notoriamente 1,32 a 0,22, es bastante. Y pues como el promedio, pues los datos oscilaban entre 0,42 y 0,54, y el promedio fue este, pues yo creo que los datos son bastante precisos.